Vale, muy bien, bienvenida Virginia, gracias por venir y estar con nosotros. Encantados de tenerte aquí, primero que nada. Y bueno, ¿y quién es Virginia Pendino y cuál es tu micromundo? Bueno, Virginia Pendino, no, soy una mujer que ama la vida y mi micromundo es eso, el mundo. Es decir, yo de chiquita ya le preguntaba, creo que tendría 6 añitos y le pregunté a mi mamá, le digo, ¿por qué? Me decía que era argentina. Si Dios había hecho todo el mundo para mí y la frontera la habían puesto los hombres, entonces yo no sabía por qué, no entendía por qué era Argentina si todo el mundo era, si todo el mundo era mío. Y bueno, se ve que ya ahí ya venía perfilando un poquito esa curiosidad que tuve y bueno, le doy gracias a ustedes por haberme invitado, porque bueno, me gusta la idea de transmitir un poquito que yo soy un ejemplo de que a pesar de que si la vida te pone trabas, podés llegar a donde quieras. Siempre digo que bueno, cuanto más vivo la vida, menos la entiendo, por eso no soy quien de dar lecciones de vida, pero sí la oportunidad es un poquito para transmitir eso que a pesar si te toca el camino largo, Claro. nada, cuanto antes lo reconozcas y disfrutes el camino. Entonces, bueno, ese es un poquito mi mundo, es decir, ese camino que muchas veces nos enfocamos en el final. Sí. Y lo lindo es el camino, que en este camino conocí a Andrés, conocí a Guille y a todas esas gente que me regala la vida. Entonces, al final, el regalo de hoy por hoy, el tesoro que tengo de la gente que he conocido, ese es mi gran tesoro. No sé a dónde llegaré, pero bueno, el camino ya, a pesar de que puede tener piedras y que sea largo, nunca lo viví. No, a lo mejor porque me lo transmitieron mis padres, nunca lo viví con enfado, porque me haya tocado el camino largo, nunca lo viví con rencor o con bronca. No sé por qué será, porque a lo mejor mis padres me transmitieron esa paz para caminarlo tranquilo. Y esa lucha ante las dificultades, esa lucha en vez de buscar que el problema está fuera o que no podemos solucionarlo, ¿no? Sí, yo siempre le digo eso una vez hace poco que tuve, cuando me separé, mi hijo mayor me decía que lo había metido en un pozo negro. Yeah. Y le dije, no, Leo, si la vida te meten en un pozo negro, una que es tu responsabilidad. Y yo nací en un pozo negro y salí. Claro. Entonces al final eso me gusta transmitirle a la gente, eso, lo maravilloso que es esta vida. Yo creo que es como un lienzo, ¿no? Y por ejemplo, eso lo aprendí de mi padre. Mi padre enfermó muy joven y falleció muy joven, con 50 años. Pero vivió tanto, tanto, y su vida tuvo tantos colores y tuvo tantas vidas en esos 50 años, que hay gente con 80 años que no la tiene. Claro, no. Entonces, eso fue mi gran curiosidad. Es decir, ese fue mi gran ejemplo. Pasa que a veces también, el otro día lo hablamos con Andrés, a veces también te cansas. Claro, de estar todo el tiempo con la brocha ahí pintando. Sí, Virginia, por situarnos, Sí. ¿vale? Ahora tenés, bueno, tú eres de profesión dentista, una de las partes que tienes, te dedicas a ello y tienes unas clínicas de éxito, con gente espectacular que yo la conozco y estoy enamorado de todos ellos. Tú naciste en Rosario. Sí. A partir de ahí, hermana, 7 hermanos, ¿no? ¿Qué se ha ido desarrollando? Porque en realidad lo que queremos mostrar ahora es qué hay detrás de una dentista. O sea, es como cualquiera, cuál es el micromundo que tiene esa persona, en este caso tú. Entonces, cuéntanos cómo has empezado, cómo llegaste a España, etcétera, etcétera. Bueno, vengo de una familia, somos 7 hermanos. Imagínate, una familia muy italiana. Y de verdad que bueno, con bastante divertido y mi padre, como te decía antes, como enfermó joven y todos tuvimos que salir a trabajar.
Yo estaba en primero de la carrera cuando se complicó más las cosas. Y bueno, todos los hermanos, somos los 5, los mayores somos muy seguidos. Tengo 2 pares de hermanos mellizos. Un par de hermanos mellizos me llevan 1 año y los otros son más pequeñitos, son del 87. Entonces ellos eran los más pequeñitos, que son los más maduros de los 7. Y bueno, y los mellizos, bueno, yo por ejemplo, mis hermanos mellizos más grandes me llevan 1 año. Entonces, hasta que no me desarrollé yo era un varón. Era uno más y me pegaban, claro. Ahí era, sálvense quien pueda. Sí. Mi mamá, por ejemplo, yo siempre le digo que solucionó eso de ir a chivarte pegando, es decir, ibas y te chivaba, te pegaba vos y al que andaba por ahí. Entonces, no había, ahí era una supervivencia. Una de las cosas que yo te estaba por preguntar, que decías tú que yo vengo de un pozo o he nacido en un pozo. ¿Cuál fue tu primer pozo? No, el primer pozo, nosotros venimos de una familia bien posicionada. Eso fue, yo tendría, no sé, 8 años. Mi papá con 30 y pico años tenía una empresa muy grande, colegios bien, todo bien, una familia muy bien, y ahí papá se enferma y perdemos todo. Perdemos todo a nivel económico. Y ese fue un palo muy grande, porque que mi padre era muy joven y nosotros, por ejemplo, las nenas íbamos a un colegio de monjas. Y mamá nos quiso sacar porque no podía pagarlo y al final las monjitas nos becan. Entonces, al final, que está muy bien eso, fue un acto muy generoso por parte de ellas, pero fue una situación compleja para sostener mi madre y nosotros mismos porque te ves en un nivel social que no podés, que no te corresponde. Claro. ¿Que no corresponde? ¿Y cómo vives eso? Bueno, fue muy duro. Porque vos te ves sin... por eso yo siempre ahora que veo la juventud, y bueno, con todo este tema o del bullying o de... que al final hay que coger herramientas propias, porque al final yo no me podía comprar un vaquero de marca, no podés acceder a ciertas cosas. Y bueno, y al final tus padres tienen tantos problemas propios que tampoco tú quieres ir a sumarles más problemas. Entonces... los 5 mayores siempre nos vimos, porque aparte en nuestra familia es muy particular, porque mi mamá hija única y mi padre solo un hermano que vivía muy lejos, 800 kilómetros, entonces tampoco teníamos tíos, claro, esos tíos que podés apoyarte, entonces te ves envuelta un poquito en una supervivencia y también de sostener a la familia y no podías ir a complicar. Yo me acuerdo que una vez junté a mis amigas y le dije, mira, mi situación, yo con 19 años tenía que trabajar, mi padre tenía que estar de hospital en hospital y al final le dije, mira, si quieren ser mis amigas, séanlo, si no quieren, no pasa nada. Al final te hace madurar muy de golpe. Claro. Y también se creó porque nunca tampoco se habló explícitamente cómo nos íbamos a organizar familiarmente. Es decir, como que todo fue... sobre la marcha. Claro. El hermano que podía trabajaba, por ejemplo, hemos hecho de todo con los 5, bueno, los 4 mayores. Hemos tenido una empresa vendíamos almanaque casa por casa, nos habíamos comprado como 2 motitos y repartíamos cartas. Nunca me voy a olvidar una vez, yo saliendo de la facultad agarré la motito para repartir cartas y me atropella un taxi y pasa mi madre con el coche como siempre lleno de niños y encima se baja y me regaña y yo le decía, mamá, me acaban de atropellar. Pues no llevaba casco, pero al final siempre digo que al final nunca tuve plan B y al final, bueno, en el momento sí es muy duro no tener plan B porque tenés que ir para adelante. Claro. Pero bueno, gracias a nunca tener plan B tampoco no tuve esa opción de tirarme o a llorar o a deprimirme. A lo mejor fue por eso. Claro, ¿no? Dicen que las épocas difíciles crean gente fuerte y al revés, ¿no? Que en unas épocas fáciles crean generaciones frágiles. Quizá a ti, el tomarte la vida con esto ha sido precisamente el haber tenido ese hoyo
en tu juventud. Claro, pero también siempre se mantuvo mucha vida familiar y... Muy unidos, ¿no? Sí, muy unidos, pero fue muy duro porque papá primero es lo económico, durante, de mis 12 a mis 18 años, el típico padre con problemas cardíacos y problema económico, que en Argentina eso es prácticamente la vida. No existe ayuda de nada. Claro. Y después se complica más cuando él, con sus 40 y pico años, que yo estaba pasando de primer a segundo año de la carrera, le cortan una pierna. Entonces, por la diabetes fue una situación muy compleja, porque yo siempre digo, te encontrás con esa situación que él estaba, la impotencia que él habrá sentido de estar bien de la cabeza, que el cuerpo no te acompaña, pues claro, imagínate, nosotros éramos todos jovencitos, Matitomis, los mesitos chiquitos, yo creo que en ese momento tendrían 10 añitos, y fue complicado, porque si bien yo que somos familia de fe, es muy linda la teoría hasta que la pone en la práctica. Y papá le encontró, obvio, por su situación de encontrar esa paz. Estuvo muy situaciones violentas a nivel de claro, es decir, y nosotros como hermanos, es decir, al final decir, es muy complicado porque vivís, tenés sentimientos que decís, es que soy un monstruo. Claro, ¿te ayuda todo esto a valorarte? ¿Logras valorarte o no lo ves hasta pasado No, el en tiempo? el momento no, en el momento, aparte en el momento de la tormenta nunca ves la luz, porque en ese momento, aparte como tío, como que estás ahí en la tormenta y sabes que nos salvó, por ejemplo, eso cuando le cortan la pierna, bueno, se pone muy violento él, que no lo puede manejar, con decirte, fíjate, me acuerdo una vez llegó a la facultad, decís que no lo tomamos como... Una vez llegó a la facultad, mi mamá estaba en la puerta de mi casa y mi papá salía con el coche y con mis hermanos más pequeños. Y él sin una pierna. Sin una pierna. Es decir, y nunca quiso un coche de discapacitados porque él no aceptaba que era discapacitado, claro, con 40 y pico años que tenía. Pero bueno, eso le llevó su tiempito y logró la paz con Dios. La verdad que fue maravilloso porque a los 4 años él estaba muy en paz con Dios y nos la transmitía. Nosotros, por ejemplo, fíjate, en mi casa, éramos, por ejemplo, yo me juntaba a estudiar con mis amigos en casa. Éramos en ese momento... Y estaba mi hermano con su novia, también éramos como 14 personas, y mi papá, como no teníamos mucho dinero, se había inventado con una de estas sillas con rueditas, como no tenía las piernas, iba por toda la casa con esa silla de aquí para acá. Y le tienen que cortar la otra pierna y dijimos, otra vez empezar Y no, al final de verdad que él, hasta que falleció, lo llevó, por eso yo amo a Dios y la fe hace que pueda todo lo de esta tierra verse complicado, pero al final hace que puedas lograr ser feliz, y la gente le costaba eso, vernos feliz, a pesar de que, y sí llegamos a ser felices como familia. Y mi madre, es que, no es porque sea mi madre, pero cualquiera la conoce, ella es bioquímica y daba clase en la facultad, investigadora y madre de 7 hijos, y agarraba la silla de ruedas. Entonces, por ejemplo, mamá era la encargada de mi padre y de mi hermano más pequeño. Yo, por ejemplo, era la encargada de cocinar al mediodía. Entonces, cocinaba en ese momento. Aparte, en casa no solo vivían mis 2 abuelos maternos. Estaba el último año de la carrera mi cuñada también viviendo ahí. Cualquiera que no tenía casa venía a casa a vivir. En ese momento íbamos en 14 viviendo. Entonces había gente. Y yo cocinaba de a paquetes. Me acuerdo cuando me fui, siempre me sobraba comida. Entonces, bueno, ese fue un poquito la historia mientras estuve. Y después, bueno, al final... Ahí vivían en Rosario. Ahí vivíamos en Rosario. Yo la carrera trabajo de camarera, bueno, todos los hermanos trabajan, el que es médico era inspector de tránsito. Y bueno, cuando íbamos terminando la carrera, cada hermano fue para donde pudo. Tengo un hermano en San Nicolás que también... que es abogado, que está trabajando gratuitamente para un fiscal, estuvo ahí 3 años y daba clases, bueno, como que todos... Pero cada uno también ha salido adelante, todos salimos adelante. Buscado la vida, sí, ¿no? De verdad que sí, y yo, fíjate, la vuelta de la vida, que por eso para mí es grandiosa la vida,
que lo conté ahí en la historia, mi papá amaba, le hubiera gustado ser militar. Sí. Pero bueno, en la ciudad que yo nací no hay mucha vida militar. No se conoce ese mundo. Pero bueno, mi padre amaba ese tema militar. Su hermano pequeño sí es infante de marina y vivía en el sur de Argentina. ¿Pero eso por tu abuelo o algo o no había ninguna relación? No había relación. Simplemente porque admiraba la vida militar. Sí. Y a él le hubiera gustado, pero como él perdió a su padre joven, mandó a su hermano pequeño y terminó siendo infante. Y yo cuando estoy en cuarto año de la carrera me pregunto dónde mi padre me dice, Mariví, me dice, ¿no querés ser odontóloga de la Armada? Y le digo, ¿qué es? Entonces, bueno, viajo a una base militar donde estaba mi tío y me muestra todo ese mundo. Y vuelvo a Rosario y digo, negativo, yo súper hippie. Nada, al contrario. No. Eso fue en cuarto año de la carrera. Y a los 2 años, bueno, yo terminó la carrera y me voy a ir a Buenos Aires porque yo trabajaba de camarera. La carrera hiciste en Rosario también. En Rosario, todo. Vale. Pero bueno, fue buenísimo porque, bueno, en la odontología, por lo menos donde estudié, casi nadie trabajaba porque estás todo el día en la facultad, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, entre que haces la parte teórica y práctica. Pero tenía un amigo mío divino que me encantaba, pues yo a la mañana que era camarera, él dormía. Y pues yo nunca pude tener una compañía de estudio, porque claro, como nadie trabajaba, claro, me podía esperar. Sí. Pero Gonzalo, que le mando un beso, él me esperaba. Si yo tenía que trabajar, él dormía. Bueno, pero ¿qué me pasa? Rosario es una ciudad, ahora creció mucho, pero bueno, en ese momento una ciudad grande, pero con vida de pueblo. Entonces yo le decía a mi mamá, papá estaba muy enfermo, y le digo, mira mamá, si me quedo en Rosario, si soy odontóloga, pero tengo que trabajar para pagarme el máster de camarera, como que sos mediocre, es decir, como que no está bien visto. Digo, me voy a Buenos Aires. Y en Buenos Aires en ese momento había como el MIR de médicos. Sí. Bueno, había un MIR público de odontólogos, que solo en ese momento estaba en Buenos Aires. Digo, me voy e intento hacer esa oposición y entrar. Pero bueno, al final me gradué en mayo y ahí las oposiciones eran en marzo. Así que tenía que esperar un año casi. El siguiente año me voy a ir a Buenos Aires y me acuerdo que siempre pongo la anécdota que me quería ir con como 500 pesos, que eran 500 euros, y le tuve que prestar un mes antes de irme dinero a mis padres, y el último día que trabajo, el sábado me iba a Buenos Aires, el viernes, el último día que trabajo en el bar, me encuentro un rollito debajo de una mesa con 500 pesos. Wow. Lo mismo... Justo lo mismo. Que casualidad, qué cosa. Increíble, ¿no? Esas cosas de locos. Me voy a vivir ese sábado a Buenos Aires, que me voy a vivir a lo de una amiga mía. Eso es como una señal, ¿no? Para decirte, mira, sí, tenés que irte. Yo de verdad que en ese momento fue que le contaba a Andrés, en ese momento de mi vida leo el libro El alquimista, sí, de Coelho, y bueno, me marcó mucho mi vida porque... Y me marcó y me lo demostró en la vida, porque él básicamente dice que muy poca gente cumple sus sueños porque es muy complejo salir de la zona de confort. Sí. Pero una vez que te tirás a la piscina, pues te tirás a una piscina sin saber si está llena o vacía, el universo conspira para que eso pase. No, y a veces necesitamos... ese empujón, ¿no? Que no salir de la zona de confort, sino que nos saquen. Que nos saquen. Y yo me pasó que me voy a ir a Buenos Aires, voy a ir a lo de esta amiga mía, me acuerdo la anécdota porque es una familia súper menemista. En ese momento Menem, el presidente, súper peronista, el peronista... ¿Cómo sería aquí? ¿Cómo Lo que pasa es que el peronismo es como una religión. Sí. Me acuerdo que Menem era como Dios. Era Dios. Y yo me iba a ir a la casa de ellos y me acuerdo que había una reunión de mujeres peronistas. Bueno, yo estaba ahí y Marta, la madre, me dice, vamos, ¿no? con las chicas del turco, el turco es el presidente. Bueno, y ahí todo ese mundo, me acuerdo que yo después, en mi casa tenía, claro, Lorena amaba un cuadro así de grande en el salón,
Menem. Tipo el rey, como sea Tipo el el rey. rey. Sí, Así sí. que ahí fue un poquito esa anécdota de estar ¿Y ahí te fuiste a vivir a la casa de ella? De ¿Ya, Lorena. ya estabas trabajando o Bueno, todavía ahí me no? pasó que por eso te decía lo del alquimista, Ah. que ahí papá muere el mes que yo estoy en Buenos Aires. Siempre decía que por eso la vida no me dio plan B. Yo en ese momento hacía un mes que vivía en Buenos Aires y trabajaba de camarera. Yo iba a un hospital a trabajar gratis, que me aceptaron ahí, que por eso yo un divino, hacía cirugías, ahí se llama Donoren, una concurrencia Donoren, y ahí hacía cirugías. Como que no tenía dinero para capacitarme y lo hice de otra manera. Claro. Entonces, a la mañana iba al hospital Rivadavia, que ahí amé a mi jefe y me aceptaron ahí. Y hacía, Perdóname, porque sí. eso es muy interesante, porque muchas veces la gente deja de hacer cosas porque no tiene dinero. Y cuando no tienes dinero, te buscas la vida para hacer lo que necesitas hacer para avanzar. En este caso, ¿cómo fue? ¿Qué hiciste? ¿Te acercaste tú? ¿Fuiste al hospital? Mira, ahí fue, ahí una amiga me contactó y fui y enseguida empecé a trabajar en el quirófano, que era lo que yo quería. Empiezo a trabajar al mediodía en un restaurante y a la tarde, bueno, un día apenas llego ese fin de semana, llegué un sábado, el domingo me voy a un barrio como si fuera aquí Salamanca. Me voy a ir a un barrio en Argentina que se llama Las Cañitas a tirar currículum. Y me encuentro en la parada de autobús. Yo vivía en esta chica, la menemista, que vivía como una hora de Buenos Aires, y en la parada de autobús me encuentro un actor que yo sabía, este actor que tenía un restaurante que se llama Los Sospechosos de Siempre, y me lo encontré ahí al actor y le digo, ay, le digo, vos sos tal, le digo, yo soy Rosalina, digo, hace 2 días que llegué, le digo, tú eres el dueño de tal bar, le digo, no necesitarán camarera, y me dice, mirá, no, ese bar no tiene camareras porque es con barra. Agarra una servilleta, hay un kiosco en la pared del colectivo, me apunta en una servilleta un número de teléfono, me dice, llama mañana a que tengo un bar también en el Zoológico de Buenos Aires. No se lo digas a nadie, se llamaba en ese momento, que era de varios actores que hacían los simuladores, y me dice, llamalo que te va a dar Los trabajo. simuladores, ¿Sí? me encantó. Sí, esa serie, bueno, me encantó. era el dueño de todos ellos. Qué bueno. Nada, y lo llamé, empecé a trabajar a la noche ahí. Y entonces a la mañana iba al hospital Muñiz a hacer cirugías, y un día, al mes que estoy ahí, viaja mi tío el infante Marina, y está ahí en casa. Yo, en ese momento, fíjate las vueltas, yo alquilaba un estudio, porque después nos mudamos con Lorena. Lorena en ese momento menemista trabajaba en una embajada. Y ella, nunca me voy a olvidar, ganaba $1.500 al mes. Y yo ganaba 150 pesos como camarera. Claro. Ella, por ejemplo, y yo le llegué hasta a apretar dinero, ¿eh? Y una vez que viaja mi tío, le pregunté, entonces él me contacta con el jefe del hospital militar, sí, ahí en Caballito, un barrio de Buenos Aires, y también empecé a trabajar a Donoren gratis, y ahí hacía prótesis y periodoncia, también gratis. Entonces iba a la mañana a un hospital, al mediodía iba a este restaurante que era ahí muy céntrico, éramos... Y a la tarde iba al hospital naval y a la noche iba al zoológico. Y me acuerdo que fíjate cómo cambió también Argentina, porque yo volvía, es decir, yo me movía sola y con buscarme un cascote, un ladrillo, y ya estaba segura. Te sentías protegida. Me sentía protegida. Claro. Y también me enseñó mucho, es decir, pues eso lo de las vidas, es decir, trabajar de camarera, conocer otros mundos y respetar a mucha gente que no viene de tu mundo. Cuando trabajé en la noche, yo me acuerdo que típica nenita bien, de colegio de monjas, que nunca había visto un cigarrillo de marihuana, de pronto salgo, todos fumando marihuana y yo ahí con mi lágrima y mi café con leche, y ellos respetaban mi mundo y yo aprendí también a respetar el suyo. Y de verdad que, bueno, y por ejemplo, en este bar que te digo, éramos 12 camareras. Así que cada una con sus micromundos, ¿no? Tú dices, pero decir, es que te nutre tanto todos esos micromundos. Y bueno, y ahí, resumiendo un poco, así no me voy por las ramas, un día estoy en el hospital naval,
y ya se me terminaba la concurrencia, era 1 año. Y viene mi jefe y me da un papelito, me dice, Pendino, me dice, la única manera que se quede con nosotros, porque no estaba tomando el Estado oposiciones civiles, me dice, la única manera que se quede como odontóloga es entrando como oficial. Sí. Era lo que mi padre me había propuesto hacía 2 años antes. Y yo agarré ese papelito y digo, oh, es que ni a patadas, ni a patadas. Y me puse a estudiar para la oposición, sin decirle a mi familia ni nadie. Me puse a estudiar, era el 2000. Y bueno, doy el examen, me acuerdo que no tenía ni dinero ni nada, la Lolo, que era mi amiga, la menemista, me viste toda para ir a mi oposición, que eso fue en octubre del 2000. Doy el examen y nada, decido en diciembre de ese año me vuelvo a ir a Rosario, porque al final todo ese año había sido muy, muy caótico con lo de papá, todo, entonces digo, bueno, me vuelvo a ir a Rosario. Y me llaman que había entrado en febrero del 2001, me llaman que me tenía que presentar en la... Uy, qué bueno. ¿Y todavía no se lo habías comentado? No. Y fíjate, con un bolsito, con así... Pero espera, ¿cómo fue ese momento? Cuando te llega el... Me llamaron por teléfono al fijo. Sí, como antiguamente. En ese momento sí, fue como mucha alegría y más para mi familia porque lo que significaba para mi padre, claro. Eso. Y que fue por otro lado que nada que ver. Es decir, claro. Entonces, bueno, al final unos amigos míos me sacaban a correr porque, claro, al final este curso que dura 1 año, consiste en que las Fuerzas Armadas, en este caso, dicen cuántos profesionales necesitan. En ese momento eran ingenieros, médicos, hay un músico, qué sé yo, y tenés que hacer porque te dan el grado de teniente de fragata. Entonces, es 1 año de instrucción militar. Entonces, de ese año... 6 meses militar. Que te fuiste a vivir ahí. Claro, ahí en la Escuela Naval, en La Plata. Claro, me acuerdo que es lo que te digo, nos presentamos allá en Buenos Aires, nos llevan, yo con mi vestidito, mis tacones, y me gritaban en el autobús, a partir de, ¡cállese! Y yo, me acuerdo que nadie respiraba, pues nadie entendía nada. Claro, y llegamos ahí a la Escuela Naval, y todo ese día, me acuerdo, imagínate, febrero, calor y firme descanso, ¿sí? Descambiarnos ni nada, con el bolso ese marinero. Sí. Menos mal que uno de los doctores se cae para atrás y rompe la cabeza. Menos mal, por suerte. No, y nos mandan a descansar, pues digo, menos mal que se desmayó uno, pues si no me desmayaba. Por suerte dijiste, era él o yo, ¿no? Bueno, y fue como un gran hermano. Claro. Porque claro, éramos ya gente de 24, 26 años. Y de todos lados. De todos lados. Había una doctora, una bioquímica que ya era mamá, tenía una nena. Yo en mi camarote. Claro, nosotros estábamos ahí de lunes a viernes. Y la idea del curso es que vos vayas pasando y viviendo lo que ellos viven en toda la escuela. Entonces empezás como una cadete con el gorrito blanco, con los borceguíes, no se te podía escapar ni un pelo. Entonces, de lunes a viernes teníamos materias teóricas y materias prácticas. Y si acumulabas tantos arrestos, no salías el fin de semana. Claro, el primer fin de semana, imagínate, yo ya odontóloga, mi mamá tampoco entendía, la llamo a mi madre y me dice, Mariví, vení este fin de semana. No, mamá, estoy arrestada. Se creía que había matado a alguien. No, mamá, es que claro, te ponías... ¿Pero por qué? ¿Por qué te arrestaban? Y te arrestaban yo porque me reía, imagínate. Si tenías un pelo para afuera, te sancionaban. Por ejemplo, una vez me pasó que tenía tantas ampollas. En mi camarote éramos 3, 2 doctoras que las amo, son como mis hermanas, 2 doctoras y yo. Y te levantaban a la mañana, a 1 hora, ¿no? Y te decían cuadrarse, te tenías que parar en la puerta de la habitación con tu camisón blanco, y te iban diciendo, a partir de ahora, 3 segundos para lavarse los dientes, y te van dando
todo ahí rápido. Y yo tenía tantas ampollas que dije, a mí no me van a agarrar. Entonces me levanté mucho más temprano y me vendé todos los pies, pues si no me da tiempo. Claro, a la hora que dicen cuadrarse, yo me cuadro ahí con mis patitas blancas. ¡Pandito! Aparte, era muy curioso porque si uno hacía algo mal de los 45 que éramos, todos teníamos que hacer flexiones de brazo y gritar el apellido de la persona por la que estabas haciendo. Fuiste la más famosa de... No, el más famoso era un ingeniero Mananiche, que llegó un momento que lo odiábamos porque estábamos todo el día haciendo flexión de brazos. Parecía que lo hacía por gusto, ¿no? Te lo juro, llegó un momento que le voy a decir, pero ¿cómo te hace? y te sacaban, bueno, a correr, por ejemplo, había a desfilar, teníamos tiro, teníamos vela, teníamos todo este tipo de materia y bueno, y ahí te graduás. Terminás la parte de instrucción, bueno, ahí hacemos supervivencias con los infantes de Marina, que eso también fue muy anecdótico porque te decían, bueno, nos vamos de supervivencia, podías llevar 5 caramelos y si querías podías llevarte la manta. Y yo dije, ay, yo me la llevo porque me muero de frío. Bueno, ahí porque pesaba, bueno, hasta que llegamos al sitio, hacías ejercicios como de guerra y nos íbamos con los cadetes de 4º año infantes de Marina, que ellos se lo tomaban re en serio, pero yo decía, bueno. Además entonces, ellos se lo tomarían como, o sea, sería su objetivo en la vida. Exacto, y a mí me costó decir, entonces me acuerdo que había un ejercicio que teníamos que pasar de un punto a otro, estamos en mitad del bosque, y no te tenían que pillar, no te tenían que coger prisionero. Y nadie quería pasar conmigo porque si yo me río... Delataban la posición, te tiraban como al suelo de aquella, sigan la aquella. Bueno, me acuerdo que logramos pasar, porque me estaban prisionera y mi compañera me dice, nos tenemos que escapar. Yo no me eché, yo no me voy a escapar, estoy cansada. Pero mira, bueno... Esa noche yo estaba en mi campamento con las 2 doctoras, con Estela, y estábamos ahí, tenías que hacerte la tienda de campaña con tu chubasquero y tenías que durante todo el día coger leña para no morirte de frío. Así que bueno, tenías que hacer como entre las 3 guardias de la leña para que no se te apague el fuego. Y estamos ahí, en un momento se nos prende fuego porque como que había, este es el fuego, ¿no? Y te enseñaban que tenías que hacerte como con palos para que el fuego vaya para ahí. Bueno, se nos incendió todo, se nos consumió toda la leña, nos atacan los infantes de Marina. Para yo estaba re acojonada, digo, pero me escapo y en un momento yo estaba escondida con agua hasta las rodillas y yo escucho que el capitán le dice a los cadetes, le dice, 4º año terminar. Y yo dije, bueno, ya terminó el juego. Entonces, y me toman prisionera. Y le digo, che, que ya terminó el juego. Me dice, esto no es un juego, esto es la guerra. Y así que bueno, eso fue bueno. Me morí de frío. Y la verdad que fue una linda anécdota. Y además entonces no sería fácil para una mujer estar en el ejército. Mira, de verdad que en Argentina en ese momento estaba muy mal vista la Fuerza Armada y yo fue en un sitio que me sentí muy protegida. Yo, por ejemplo, mira que estuve ahí sola, soltera, me dan un primer destino al norte, a 1000 kilómetros de mi familia, el primer destino que me dan era la única oficial mujer y al contrario, es decir, es como el que te iba a decir, es un estilo de vida, es un sitio con muchos valores. Yo siempre digo que las dictaduras, hay que aprender de las dictaduras de que hay que agarrar a los que hicieron mal las cosas, hay que condenarlos y listo, pero no ir contra las instituciones, lo mismo con la iglesia, el que hace mal las cosas. Todos tenemos que saber que en todas las instituciones son todos seres humanos y cuanto más responsabilidad tenés, obvio que tenés, esa es la palabra, lo dice mismo. Entonces, yo siempre digo eso, que qué pena que la sociedad no conozca en sí lo que son las Fuerzas Armadas, por lo menos en Argentina, y yo creo que ahí estuvo un poquito también el error de ellos,
meterse para adentro y ocultar, porque si ocultás, al final la gente toma... Contra la institución. Sí, se toma ideas que a lo mejor son erróneas, Claro. porque es una institución que hace muchos años que está, por ejemplo, mi ex marido, que es mi oficial de la Armada de verdad, siempre digo yo que yo era oficial trucha, son chavales súper capacitados, chavales que aman la Armada. Sí. Yo tengo un amigo que te contaba, uno de mis mejores amigos, y él es un apasionado, o sea, no concibe la vida fuera de la Armada. Y ha hecho para que lo entiendan aquí, es como es el secundario o como es la formación Sí. desde los 11 años. del liceo. La formación del liceo, y es, vamos, que es noble, estricto. Bueno, yo no soy muy objetivo con él porque es uno de mis mejores amigos, pero él adora Yo creo que eso es lo lindo. Y con respecto a eso, yo creo que también con esto de ser mujer, y yo que soy mujer profesional, y al final, si vos te sacrificás, llegás donde quieras ser, seas mujer o hombre. Al final no se puede imponer las cosas por género. Yo, por ejemplo, en mi profesión, mis amigos varones son los que más me han apoyado, más que mujeres. Virginia, ahora aprovechando un poco de que decías que depende de cada uno el salir adelante, más que si es mujer, varón, y que tú crees que eres capaz de que cada uno es capaz de conseguir lo que se proponga, ¿no? O lo que quiere. ¿Qué te lleva a pensar todo eso? ¿Las situaciones que te han pasado o porque tú lograste estar donde quieres? Bueno, yo creo que un poquito todo, y qué sé yo, es difícil dar lecciones al resto de lo que hay que hacer, pero no solo yo, sino como te digo, mis hermanos también lo han podido hacer. Yo creo que no enojarse con la vida. Yo, por ejemplo, yo creo que hay que despegarse un poco de las cosas sociales que nos impone, porque yo no sé quién dijo que tenemos que casarnos, que hay que tener la nena y el nene. No sé, cosas, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba embarazada del tercero, la gente quería que le diga que buscaba la nena, y yo no buscaba la nena, aparte. Y parece que si tenés nena o nene sos más... Como que hay cosas sociales que yo no sé en qué momento se implementaron o quién las implementó, que me parece que al final ahí está el gran problema, que seguimos muy aferrados a todas esas cosas. Por ejemplo, y yo sí lo puedo decir porque me pasó, no es por hacerme la víctima, pero yo en mi vida no tuve que comer, tuve enfermedades, tuve pérdida de gente que amo, y nunca dije, ¿por qué a mí? Ni yo ni mis hermanos, creo. Entonces yo creo que ahí está el tema, no enojarte. Yo no creo que la vida te ponga, que te pasen cosas malas y al resto no. Y mira que nos han pasado cosas muy malas que a veces decís, papi, me hubiera hecho por lo menos rubia. Pero no, de verdad que eso, al final, lo que pasa es que vamos detrás de cosas que yo siempre, no sé, lo poco que sé de esta vida es que no te va a hacer feliz nada de esta vida, de ni un hijo, ni un matrimonio, ni un título. Por eso yo quiero hablar de Virginia. Yo no me identifica un título, porque he conocido gente que no lo tiene y la admiro. Y creo que eso, que al final vamos detrás de cosas que no en verdad y nos lleva tiempo y nos lleva la energía. Yo siempre le digo a la gente, yo fíjate cuando me separó, que hace 4 años, yo tenía todo lo que socialmente supuestamente te hace feliz. Estaba bien visto, ¿no? Todo El como, ático, familia, el coche, profesión. 2 clínicas. Claro. Y yo no era feliz. Y ahora tengo un pisito de 2 habitaciones. Ahora tengo un coche medio normal, pero los primeros 3 años tuve un coche prestado por una amiga, que lo choqué tanto que... Y fíjate, yo era más feliz así, que cuando lo que socialmente
había que tener. ¿Cuándo encuentras tú esa felicidad o esa parte de la felicidad? ¿Cuando estás en paz? Yo creo que es la paz. Yo creo que más que yo, lo que le diría a la gente que hay que buscar paz. Y paz y la energía. Llamala, yo le llamo Dios, pero llamala de la manera que quiera. Yo creo que hay una energía en el universo. Ponele el nombre que cada uno le quiera poner, y más con este mundo tan anárquico que vivimos ahora. Yo creo que hay que encontrar esa paz de uno, y por eso lo importante, yo creo que son las personas. Mira, es que podríamos cambiar tanto el mundo con un gesto, con una sonrisa, tratar de mirar a los ojos. Yo cuando voy al del supermercado y está el de la puerta, tratar a la gente como persona. Yo cuando estaba ahí abrí la clínica de Sanse, había una obra al lado y vino un día un albañil. Me acuerdo el día que entré el albañil, todo así sucio, estaba ni más ni menos que una que trabajaba en la embajada, que creo que de Ucrania, todo así, y él entra así todo sucio, pero como lo tratamos igual, bueno. Claro. Cada vez que venía a la clínica, cómo él iba cambiando y contento y encontró que se lo trataba como persona. Como yo amo a las personas, yo creo que hoy mi tesoro es eso, y mi tesoro es también la fe que por eso yo siempre digo que creo en el celibato de los curas o en lo que quieras, porque la persona que logra tener fe no necesita más nada. Es decir, fe en lo que quieras. Yo tengo fe en Dios porque aparte es imposible con todo lo que me ayudó. Por eso también tengo lejos a mi familia, pero no me siento nunca sola. Por eso yo que no he tenido que comer no me ha importado. Es decir, al final, como lo tenés a él, no necesitas otra cosa. Entonces, al final, encontrar esa paz, encontrar y cuidar los afectos. Yo soy muy de cuidar a esas personas. Es tener ese nivel de conciencia, y es el tercer podcast consecutivo que sale esta palabra, de cada uno que piense cómo tiene esa paz, si es con su profesión, si es con sus amigos. Con lo que sea. Pero es muy importante tener ese nivel de conciencia de, vale, a mí qué me hace feliz. Para una persona es la fe, para otra persona no, etcétera, etcétera. Eso es súper importante. Sí, pero la fe incluso puede ser trasladada a un montón de cosas. O sea, tú puedes decir, mira, yo no creo en otra fe, yo tengo fe en mí. En ti, en lo que quieras. Yo por eso siempre en algo. En el universo, hay una energía en el universo, y si te encontrás con gente que no te suma energía, no hay que tampoco, eso lo aprendí hace poquito. No, dejar de analizar a las personas. Claro, ¿para qué? Es decir, porque ellos tienen cada uno, yo siempre digo que cada uno tiene sus monstruos y sus sombras. Si a mí no me suma, no lo puedo juzgar porque no me suma. No juzgar, pero apartarme también. Efectivamente. Yo, es decir, de verdad que yo ojalá que la vida me dé la oportunidad, que es una cuenta pendiente que tengo, que desconozco, soy totalmente una ignorante de toda la cultura oriental. Pero me encantaría, yo creo que tenemos que aprender, no más con la respiración, cómo podemos controlar un poco nuestro cuerpo, lo de las energías. Hay gente que me dice, ay, no lo vale. Yo creo que todos valen. Lo que pasa que a veces si no tenés que te consuman la propia, ahí está el tema. Y cuando te encuentras con gente que te dice, uy, esto no puedo, qué difícil, o sea, que tú ves que es simplemente una cuestión de mentalidad, ¿qué haces? ¿Qué tratas de hacer? No, yo por ejemplo hablo mucho. Y mi profesión la amo por eso, porque es una herramienta de llegar a la gente. Yo no podría teletrabajar y cada paciente que entra tiene una historia, ¿no? Yo he ido a bodas de pacientes, llego a conectar con esos pacientes, claro, porque para mí es más que una boca. Y la verdad que me encanta eso, toda la gente que cada día conozco. Pasa que a veces, como tú dices,
tengo que ser objetiva, que no todo el mundo tiene mi visión, porque yo ahora soy lo que soy por todo lo que me pasa hasta con mis hijos. Trato de no dar consejos fáciles, porque yo siempre digo que todo el mundo sabe cómo arreglar tu vida. Trato eso de dar un punto de vista. Por ejemplo, yo, si vienen mal, hay a pacientes hasta que le abrí el perfil de Tinder. Le digo, vení, tu problema no es la boca, damos. Y el otro día el otro día me reía porque vino una paciente hace 7 años que está y me dice, por tu culpa, porque vos me abriste el perfil de Tinder. Yo ni me acordaba, vino por bruxismo. Le digo, dame el móvil. Y le hice el perfil de Tinder y bueno, te quiero decir que trato de no dar lecciones fáciles, porque al final hay muchos speech, por ejemplo, piensa en vos. Bueno, es muy fácil decir. Claro, decir, tampoco, porque nos estamos yendo, ¿sabes qué? A un extremo de egoísmo total. Es decir, piensa en vos y el resto nada, no. Es decir, nosotros no vinimos a este mundo para ser unos recalcitrantes ególatras. Sí. Es decir, porque ahora los speech van todos por ese lado. Y yo creo que eso, mucha gente a mí me cuesta, y el otro día me hizo una amiga y dice, lo que pasa es mucha gente, tenés que saber que quiere hablar, pero no le interesa, quiere hablar simplemente, no le interesa escuchar. Claro, sí. Y a mí me cuesta, porque aparte... Aprender a escuchar, que es muy importante. Claro, sí, pero sí. ¿Entendés? Y al final un poquitito, yo creo que sí, que al final la gente necesita, ¿sabes qué? No tanto que le escuches, sino también el contacto, el abrazo. ¿Vos sabés qué es increíble? Yo, por ejemplo, en la última época que atendí muchos abuelitos, los abrazás, bueno, es que les cambiaste el día. Les cambia la cosa, sí. Claro. Y ojo, es que y al final notar un poquitito que tenemos que rescatar esas cositas. Sí, porque ahora yo creo que estamos más desconectados de nunca. Estamos más conectados, pero al móvil, pero más desconectados entre nosotros, ¿no crees? Sí, porque al final son todas fórmulas fáciles, todo tiene que ser también guay. Yo siempre le digo que, no sé, cuando yo era chica, solo una bicicleta de 700 euros tenía el ciclista. Ahora no. Ahora todo es decir... y tenés que irte aunque quieras descansar, una ruta, si lo querés hacer, fenomenal. Pero, por ejemplo, yo no tengo tiempo, por la profesión que tengo, por cosas que sí yo elegí, no tengo tiempo ni ir al gimnasio, ni hacer... Y amo dormir, aparte. Claro. Entonces la gente, bueno... me hinchaba las pelotas, que cómo no haces nada por vos. Digo, yo hago mucho por vos. Yo duermo. Digo, que no. Bueno, me metieron tanto que tenía que ir a pádel, que bueno, domingo a la mañana, que el único día que yo dormía, me apunto a pádel. 9 de la mañana, imagínate, con amigas, pero digo, bueno, está bueno, pues desayunamos, hablamos al pedo y después... Se volvieron tan friki que un día me dicen, no, el desayuno no, para recuperar clase, en automático. Me dice baja. Pero al final, como dirá la gente, que no me entiende muchas veces, yo trabajo 11 horas por día. Si yo a mí, tiene que ser algo, yo el trabajo no lo puedo dejar, la responsabilidad como mamá tampoco. Ese tema tiene que ser algo que a mí me relaje, si va a ser que me genera también ansiedad. No pasa nada. Si no lo puedo hacer, mi mamá, yo creo que nuestras madres, por ejemplo, mi mamá con todos los líos que tenía, ¿no? Pero creo que era más feliz con 40 años, porque nadie le decía que tenía que ir a spinning, que se tenía que ir de viaje con las amigas. Sí, que necesitaste un momento para vos. Oh, no, es decir, no sé, es decir, y ahora fíjate que hay todo tiene que ser guay. Es decir, bueno, pero es también un poco lo que has comentado antes. Yo creo que antes no era ver spinning y tal y cual, pero sobre todo yo creo que a las mujeres más que a los hombres, pero antes era ¿y cuándo vas a tener novio? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y para cuándo el niño? ¿No? Y si tenías uno te decían ¿y cuándo el otro? Sí. Es decir, entonces al final siempre estás cubriendo casillas. Sí, claro. Efectivamente, en casa. Sí. Que decís, ¿y quién puso esas casillas? ¿O no? Bueno, ¿y cómo logras salir de todo eso también, no? Porque al final creo que también un poco el secreto es
salir un poco de... Mira. no sé si es ir en contra o tomar tu propio ritmo, que es la responsabilidad de tu propia vida, ¿no? Sí, al final, mira, es muy complicado porque yo, por ejemplo, cuando empezás a trabajar de chica y yo sufrí mucho la inseguridad, siempre fui una persona súper insegura y me costó un montón. Por todo lo que te venía pasando, por todo lo que... Sí, a lo mejor sí, a lo empezaste. mejor por tener una adolescencia un poco compleja, siempre fui muy insegura, por ejemplo, y admiré en el otro la personalidad, esa personalidad de seguridad, que yo la sufrí, la gente me dice, ay, no te pega, pero bueno, ahora pues tengo 50 años. Pero y te estoy hablando que hasta los 30, bueno, hasta los 30 y después en mi matrimonio también, por eso, es decir, siempre también esto es un consejo de no herir a las personas. Por ejemplo, a mí me pasó en mi matrimonio que, claro, yo empiezo a trabajar tan pequeña y a valerme siempre por mí misma, que de pronto cuando conozco al que fue mi marido, te dejas cuidar y también dejás, y ahí reflota mi inseguridad. Fíjate qué loco, ¿no? Claro. Porque cuando estaba a tope, que la vida no me dio tregua, salió esa Virginia resolutiva. Porque estaba sola. Pero después que ya no lo necesité, sí me relajé y sí, fíjate, surgió esa Virginia insegura que me costó el matrimonio. Pero me cuesta el matrimonio, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, al final también tenemos que ver que uno no termina un matrimonio. Fíjate que muchas veces por estas inseguridades o por estas cosas sociales, el otro día un paciente me decía, parece que está mejor visto, parece que hay otra persona o que es mala persona. Parece que si no, si no la ensucias, decís, no, mira, el hijo de su madre lo que me hizo. O no sé si me entiendes. Sí, no se termina mal la relación. Parece que no hay una excusa para hacerlo. Sí, correcto. Y de esa manera lo que hacemos es, estamos ensuciando a una persona. Y encima, en mi caso, es decir, que es padre de mis hijos. Es decir, y yo... Pero quedan 30 o 40 años y vas a estar 30 o 40 años viviendo con una vida que no te está haciendo feliz. Pero fíjate que, y muchas veces también, por eso yo el otro día le decía a una amiga mía, yo, por ejemplo, pasé por todas esas etapas, por ejemplo, esa etapa tan insegura de provocar que la decisión lo tome el otro. Fíjate el daño que hace, como que empezar a hacer cosas como para no tener el coraje de hacerlo vos y llegar al punto de bajeza y de cobardía de que más vale que lo tome el otro. Claro. Y cómo se va ensuciando la cancha. Es decir, Claro, sí, entonces, al final, eso llevado a todas las relaciones humanas. Es decir, a los hermanos lo mismo. Yo creo que muchas veces en las relaciones, porque hay en las relaciones un tema que es de afinidad, un tema que es de visión de vida. Yo, por ejemplo, en mis 7 hermanos, todos parecemos de diferente padre y madre. Y mi mamá, como las madres, está con esa obsesión, quiero que cuando me muera los hermanos siempre se vean unidos, y fuerza, ¿viste? Muchas veces forzamos, y a veces hay que dejar, si forzás la máquina se quiebra. Y lo mismo en el matrimonio, si seríamos más honestos. Y al final, por ejemplo, yo que tuve 18 años con esa persona, uno en 18 años madurás diferente. Yo con todo lo que me ha pasado no veía la vida de cuando lo conocí ahora. Entonces, al final, yo me acuerdo que yo tomo la decisión porque vos tenés hoy una visión de vida y yo otra. Es decir, que las dos visiones nos hacen daño, ¿sí? Pero no es que uno es mala persona, ¿no? Claro, sí. Totalmente. No hay necesidad también. Lo que pasa que lo que decías... Porque hay un egoísmo de uno que es preferible echarle la culpa siempre. Pero es más fácil. Yo lo que creo es que es más fácil echarle la culpa a los demás de que tú veas tus propios errores o donde no te conviene, o tomar tú tu propia decisión. Es más fácil si yo digo, mira, odio este trabajo, odio a mi jefe, que me vuelve loco. Claro, y todo el mundo te va a decir, uy, pobre, sí, qué bueno, te voy a ayudar.
Y luego, si decís, mira, o sea, me encanta mi trabajo, o lo que sea, a veces, o yo creo que en la mayoría de las ocasiones, como que la gente dice, algo raro hay, ¿no? ¿O no? Sí. Porque no te puede gustar tu trabajo, no podés ser feliz, no podés estar bien con... Y entonces, cuando hay un punto en el cual te sales de eso, ¿no? ¿Y ahí qué se siente? Paz. Pero es muy complicado. Fíjate que yo tomo la decisión en el peor momento, por decirlo así, de mi vida. Por eso tampoco juzgo, aprendí a no juzgar y a la persona que no puede salir de esos sitios. Porque yo que estuve muchos años intentando salir de ese sitio, salí de pedo, perdón la palabra. ¿De casualidad? No, sí, y no sé por qué tampoco. No sé si me entienden. Entonces, al final, yo siempre le digo a la gente, si te quedás en esos sitios, en un mal trabajo, en una mala relación, tenés que encontrar la manera que no te lleve a tocar fondo, que no te lleve a sacar tu peor versión. Es decir, si no lo podés hacer por la razón que sea, hay que tratar también de encontrar paz en ese sitio que uno se quedó, porque es lo que te decía el alquimista. Es muy complicado tirarte al precipicio, muy complicado salir de la zona de confort. Y también lo que pasa que yo creo, a lo largo también de este tiempo, que cuando uno piensa en las cosas que son extremas, es mucho más complicado, ¿no? Cuando dice, venga, yo quiero adelgazar 20 kilos, ¿no? Vos decís, venga, 20 kilos, me voy a poner a tope, ¿no? Cuando tú dices, mira, no sé cuándo adelgazaré, no sé cuándo lo haré, o no sé cómo lo haré, pero mañana empiezo a comer un poco mejor en el desayuno. Entonces, esos pequeños cambios de hábitos o de pequeños hábitos no te modifican la vida. Entonces, cuando tú piensas que tienes que bajar 20 kilos, es tan grande que nunca empiezas. Entonces, es lo mismo que ser feliz. Cuando tú dices, quiero ser feliz, es demasiado grande para decir, no sé ni por dónde empezar. Entonces, hay que decir, ok, todo lo que me hace mal, me lo quito. La gente que es tóxica, me la quito. Paso esa etapa, me empiezo a juntar con gente que me aporta. Empiezo a ver cómo soy yo, a ver qué le aporto, o cómo sonrío. Es que etcétera, es algo tan etcétera, ¿no? sencillo. Yo tuve una vez unas sesiones con Patricia, con una coach, una psicóloga espectacular, que me cambió la vida con una cosa tan sencilla como me dijo, vale, ¿tú normalmente qué haces? Digo, bueno, pues yo le dedico mucho tiempo a la gente en esto y en esto, y les intento ayudar con esto tal. ¿Y esto cómo te hace sentir? Pues me frustra, me tal, me cual, no sé qué. Y así con muchas cosas. Vale, y dime cosas que te gusten. Digo, la fotografía. ¿Y cuando haces fotografía, cómo te sientes? Pues me siento creativo, me siento tal, me siento bien, me siento tal. Y con el gimnasio, pues cuando voy al gimnasio tal. Y me sacó el papel y me dijo, vale, el 80% de tu vida le estás dedicando a estas cosas que te hacen sentir frustración, no sé qué, malestar, tal. Y solo el 20% le estás dedicando a las cosas que realmente, Es lo de la energía. me dijo, dedícate tiempo a ti. Sí, hay que hacer de vez en cuando una auditoría, que Sí, dicen, una auditoría de tu vida, ¿no? De decir, ok, ¿qué hago? Pero a mí me sirve mucho apuntarlo en algún sitio, ¿vale? Apuntarlo. Sí, pero porque hay que tener la mentalidad, Andrés, que yo creo que ahí está el problema de querer vos cada día resetearte. Yo creo que yo siempre yo cada día me levanto y digo que hice mal y que todos los días trato de resetearme, de qué cosas hice mal, de qué energía usé bien, qué energía... Pero yo creo que el ser humano es tan necio que le cuesta ser autocrítica, que le cuesta ser agradecido, es decir, yo creo que hay un problema hoy. ¿Qué? ¿Pero por qué? Si eso es, o sea, toda esa negatividad te llega a llenarte de cosas que no te aportan, ¿no? Pero no, es que no nos paramos a pensar, o sea, o la gente no se para a pensar. No, porque está en los tildes de las casillas que hay que, no sé si me entiendes, en las tildes de las casillas que hay que tildar. Entonces, claro, esa obsesión por cumplir esas casillas te lleva a esa... Sí. Y ahora tengo que trabajar y cuando estoy en el trabajo tengo que ascender y después de este ascenso viene este otro. Ya.
A lo mejor no quieres. Yo lo que creo, sí, pensar si quieres eso. Sí. Yo lo que creo que muchas veces es que las metas nos las planteamos tan grandes que no te dan ni para arrancar. O sea, que no podés, o sea, cuando empiezas a jugar a cualquier cosa, quieres ser el mejor. Y no es así. Tenés que conformarte con lo que eres y ser lo mejor, tu mejor versión. Está tan de moda hablar de ello, pero justamente, mira, a mí ahora que acabo de decir tu mejor versión, me da un poco hasta de reparo decirlo. Porque tengo metido eso como que la gente va a decir qué va a pensar la gente que esté hablando de... ¿No? No, pero al final uno también, por ejemplo, vos Andrés, ya llega un punto en la vida que vos sabés ya lo que conseguiste o lo que no conseguiste y al final si vos sentís que tu mejor versión, pero la trabajás todos los días también. Todos los días, ¿entendés? todos los Y días. al final es darle también, mira, hay un montón de coaches españoles que son unos divinos, hay una chica que es doctora, con Rojas, ¿cómo se llama? Que es una genia, pero hay este famoso que tiene pelito rubio así, y él decía, es divino, y él decía que es verdad, dice, estás haciendo bien las cosas si la gente que te conoció le hiciste bien y le cambiaste su día. Y de verdad que eso es magnífico, poder tener la capacidad esa de hacer mejor también la vida de los otros. Claro, eso es lo que es el liderazgo, el inspirar a los demás. Pasa que para eso tenés que tener un trabajo propio. Yo, por ejemplo, que lleva tiempo. Yo como tengo mis inseguridades y al final todo es complicado. Y como digo siempre, tampoco es nada blanco-negro. Mi vida siempre digo que siempre fue gris. Y es el día de hoy que también todo esto que cuento que pasó, que me encantó, lo de que decía el alquimista y que el universo me ayudó a cumplir mis sueños, a veces digo, ¿y si nunca lo hubiera, qué vida tranquila tendría? Claro. Yo a veces me pregunto, si nunca me hubiera ido de Rosario. Claro. Bueno, eso nunca lo sabes al final. Claro, pero a veces... Mira, hablando de eso, quería entrar también en un tema de que cuando tú llegas a España, o sea, ¿cómo es eso? ¿Decides venirte a España con una mano atrás y otra adelante, a darle ganas? ¿Ya vienes con algo preparado? ¿O cómo no, mi vida siempre nunca fue muy organizada. No sé, yo estaba en la Armada, de odontóloga de la Armada, y mi ex marido, bueno, en ese momento estábamos los dos en la Armada y decidimos irnos a vivir al norte de Argentina y ya dedicarnos a la vida civil. Y ahí construimos nuestra casa y ya pongo mi consulta en mi casa. Y un oficial de la Armada Española se entera que él ha viajado a la Armada y le ofrece el trabajo. Entonces, bueno, al final también se dan las cosas de una manera... Acá era plena crisis, estamos hablando 2009. Y bueno, salen todos los papeles, todo, que nos tardó un año y nos venimos a vivir aquí. Yo en ese momento no existía toda la información que hay ahora a nivel online. Yo nada, agarro, cierro mi casa, recién construida, como con un proyecto de vida, para quedarme a vivir ahí, y de pronto 6 meses, en ese momento mis 2 hijos mayores tenían 2 y 3 años, y es muy loco porque lo ves en la película, es lo que te entra en 2 maletas, y con eso te vienes a vivir aquí. Y nada, y en ese momento nada que ver con ahora con los que vienen, con toda la información que tiene. Yo vine a vivir, me acuerdo, ahí a San Chinarro, que decía que raro que es España, pues no hay árboles. Nunca había salido, mira, yo tenía en ese momento 36 años, nunca me había subido a un avión. Ya. Y de pronto, nada, dejas tu vida con tus 2 criaturas y nos vinimos a vivir aquí. Y ahora es como que ahora es como que tenés miedo hasta de cambiarlo de cole. ¿Viste? Que decís, no, ¿cómo lo voy a cambiar de cole? Claro, yo me acuerdo de mis padres, nosotros hemos vivido en un montón de sitios también y no sé hasta dónde pensaban nosotros. Claro, y al final, bueno, es complicado eso. Y llegás y como un pollito mojado yo era. Fíjate que era tan pollito mojado que no me animaba ni a hablar, porque como decían que amo España y me parece el ser humano, porque aparte el argentino, yo nací, tú lo sabrás,
nosotros nacemos admirando España. Todo argentino sueña, porque es la patria madre. Entonces tenemos ese idilio, es decir, salvo usted que no se la creen. Para nosotros es igual de importante Inglaterra, Francia, España. Es decir, y claro, llego acá y decían que era muy, como dice, tenían fobia a los inmigrantes. Y yo no me animaba ni a hablar, porque yo decía, hola, y me decían, eres argentina. Y yo, se dieron cuenta. Como si fuera una delincuente. Entonces yo no quería ni hablar. Y no conocí ningún argentino cuando vine, y bueno, y la vida me regaló amigos del alma. Hoy tengo amigos, yo siempre digo que ahora vienen los argentinos y dicen, no, que la amistad. Yo tengo mis amigos españoles, porque a mí yo tengo una definición de amistad que los que llamás porque mataste a alguien, que agarran la pala y después te preguntan si era necesario o no. Y tengo amigos míos españoles que agarran la pala y... Entonces, nada, bueno, tuve que homologar el título. Ahí fue una crisis. Crisis de pareja, crisis de todo, porque yo cuando me gradué de odontóloga, me acuerdo que me dice mi padre, es lo primero que es tuyo y que nadie te va a quitar, porque ellos tenían la idea, que lo consiguieron con sus hijos, que la única herencia es un título. Claro, me vengo acá y no me servía. Lo perdiste, habías perdido lo que era tuyo. Digo, joder, encima, bueno, me acuerdo que buscaba trabajo, no sé, de cajera de Mercadona, pero claro, hacía el currículum y si ponía que era odontóloga, obvio que no me contrataban. Pero si sacaba del currículum eso, más que el nombre no servía, te sentías una inútil, porque yo no sabía hacer nada más que ser odontóloga. Claro. Así que bueno, fue ahí muy curioso, me hice adicta a Telecinco porque... Si quieres lo contamos. No, claro, yo estaba todo el día, bueno, empecé a trabajar, fíjate la vuelta de la vida, empecé a trabajar de auxiliar en una clínica, que hasta tenía que limpiar la clínica. Y ahora la vuelta de la vida, que ahora hay doctoras que trabajan para mí, que yo fui auxiliar suya. Bueno. Por eso al final hay que respetar a todas las personas, porque vos no sabés, nunca sabés la vuelta de la vida cómo va a ser. Y de verdad que, como te digo, he encontrado acá familia, o sea, familia y cosas, como te digo, esto del universo. Me acuerdo del local yo decido abrir la clínica, yo homólogo, ¿no? Y era plena, bueno, estamos hablando del 2011, no te dan crédito para nada, para emprender. Claro, yo acá con mis inseguridades a flor de piel, imagínate, yo vivo acá, no teníamos dinero, una mamá del cole, que es mi actual socia de una de las clínicas, ella estaba en el paro, siempre se dedicó al turismo, y le digo, Paula, ¿no querés ser mi socia? Así que nada, nos montamos ahí un consultorio muy pequeño, no una clínica, se llamaba clínica, pero me acuerdo que en ese momento no nos daban línea de crédito, no había línea ICO ni nada, no le queremos pedir a nuestros maridos, y nada, con lo poquito que nos prestó el banco, nos montamos en la consulta. Y no teníamos, me acuerdo, éramos tan pobres que no teníamos ni para microondas para calentar la comida. Mira, al año de tener la clínica, una vez viene a trabajar un doctor y me dice, che, vamos a hacer ya fiesta de fin de año. Y yo lo miré y le digo, este pibe, y lo miré y le digo, bueno, ya hace un año que abrimos, le digo, está bien, le digo, vamos a Vips. Eso quedó como anécdota. Y se me reía y yo no entendía por qué, porque para mí era un lujazo. Claro. Y yo, papi, encima que te estoy invitando a Vips, que vengo comiendo hace un año lechuga. Y al final, claro, por ejemplo, yo como no teníamos pacientes, aparte estábamos en un loft escondido ahí por Manoteras. Pues no teníamos dinero ni para alquilar un local a pie de calle, ni teníamos tiempo para estar todo el día ahí. Entonces me acuerdo que hacíamos tarjetitas personalizadas, súper baratas, y todo el día íbamos en coche poniendo... Dejándosela en el cristal. Y una vez me acuerdo que me quedo encerrada porque había un edificio que era de una empresa y yo quería poner ahí...
Y me metí en el parking y después no podía salir porque son estos con llave. A mí se salió y estoy acá encerrada. Y así empezamos. Fíjate, ahora claro, la gente, vaya que tengo 2 clínicas, pero digo, hay que ver cómo uno empezó. No, y poquito a poquito, y de verdad que con anécdotas. Che, Virginia, ¿qué le dices qué le dices no? O sea, ¿qué puedes, en qué nos tenemos que fijar cuando estamos negativos? ¿Qué tenemos que hacer para tener esa positividad tan grande que tiene? Porque hay gente también, yo creo que también hay mucha gente que no ha pasado por muchas etapas, ha tenido su vida normal y resuelta y sigue ese tipo de vida. ¿Crees que hay que pasar por esas etapas para...? No, yo creo que no es necesario. No, yo creo que no es necesario. Lo que hay que ser más humanos y más pensar un poco más en la gente y no ver que las acciones del otro, vivimos muy enfadados con el otro. Con los demás, ¿no? Sí. Y echándose, es como vos decías antes, que es una gran red, siempre buscamos la culpa en el otro. Por ejemplo, por ejemplo, si tu hijo no te habla, siempre le vas a echar la culpa a una novia o a un amigo. Es muy cruel pensar que un hijo no te habla, pues no te quiere hablar. Y lo mismo con todo, al final vivimos y es muchísima eso, la energía y pensando y enfadado con el otro y porque el otro me hizo hoy y porque el otro. Al final eso hay que dejar que el otro respetar el otro que es así, dejar de querer psicoanalizar y cambiar a la gente, acompañar y eso cuidar su mundo y tratar de ser básicamente mejor persona. Porque como yo soy una amante eso de dejar de valer a las personas por lo académico, por los títulos, por si tiene hijos o no tiene hijos. El otro día lo hablaba. Hay mucha tontería todavía. Wow. Mucha tontería. A mí yo tengo 3 hijos. Y a mí como mujer a veces me da vergüenza ante mujeres que no lo tienen, porque tuve hijos. Yo todavía conozco mujeres que dicen, ay, a mí me realizó ser madre. A mí no sé por qué, porque yo soy persona. Y si a vos te realiza ser persona, no necesitas nada externo para justificar llegar, ser más que otros. No sé si me entienden. Entonces, si un hijo, si un máster, si una cuenta en el banco te va a hacer sentir más o menos persona, no es mi vida, no tiene nada que ver con mi vida. Yo, como te digo, llegué a admirar, tengo una amiga mía, siempre digo que es peluquera y ama tanto lo que hace y le pone tanta pasión y yo la admiro, y gente que limpia casa es lo mismo, y llegas y al final es ser personas, es ser humanos. Y creo que todavía tenemos que aprender mucho, dejar de juzgar al otro, y hay mucha tontería todavía que tenemos que... Bueno, Virginia, a partir de ahora, ¿qué esperas del futuro? Ser política. Ser alcaldesa de San Sebastián de los Reyes. Fíjate que mi padre amaba la política y era lo más... incorrecto, que a mí me enfermaba porque era totalmente incorrecto políticamente, y yo soy igual ahora y me encanta, verdad, la política, hablo un montón de política día. Creo que se puede hacer muchísimas cosas y es verdad que algún día mi ilusión. ¿Sabes cuál es el tema? Digo, mira, acá sufrimos mucho los inmigrantes con el tema del pueblo. Ustedes no ven el daño que nos hacen los que no tenemos pueblo. Entonces mi sueño es irme a algún pueblo y tener mi pueblo, porque de verdad que es todo un tema lo del pueblo, ¿eh? Encontrar tu lugar. No, sí, y de verdad que yo creo que, admiro por ejemplo, admiro a esa mujer. El otro día fui al auditorio y había una mujer de 80 años con todo un traje de leopardo, unos taconazos. Yo admiro a la gente que sueña, más que sea feliz.
A mí me encanta, por eso me encantaba, a vos recién te conozco, pero Andrés es un soñador. Sí. Es decir, y a mí me gusta esa gente que sueña, es decir, porque eso es la actitud que te lleva a ser positivo al final. Y esa gente que aunque que vivas todos los días, no importa la edad que tengas, y es lo que te decía del lienzo de la vida, que quieras levantarte, que tengas inquietud, que quieras disfrutar, y de verdad que eso, y me encanta decir, la gente que vive la vida, que es disfrutona, y al final hay que... Sí, yo creo que eso también es cuando uno se da cuenta que eres tú el responsable de tu vida. Que es fácil de decir, pero es difícil de interiorizar. Es muy difícil de interiorizar. Sí, porque esperas que vengas de afuera La solución que venga de afuera. Sí, por eso yo creo que en ese caso, fíjate, el latino, como nosotros, por ejemplo, yo tengo 50 años. Y fíjate, una de las cosas que me llamó la atención cuando vine, claro, en Argentina el Estado no te da nada. Por lo menos los 50 años que yo viví ahí, nada. Es decir, ni salud, ni educación, nada. Te dan una palmadita en la espalda y te dicen, ala. Cuando vengo acá, en plena crisis, todo el mundo esperando que decía el presidente. ¿Qué puede decir un presidente? Claro, esperando encontrar respuestas. Fíjate, claro, por eso nosotros también tenemos otra mentalidad de salir adelante. Porque nadie te va a tirar un cable. Sí, no, yo lo veo, o sea, cuando yo veo gente, o sea, cuando antes veía gente que estaba en desempleo y que podía vivir perfectamente y todo eso a mí me parecía totalmente extraño, porque viniendo de allá es como que nos hemos criado con que al otro día tenés que estar buscando algo, porque si no, es que no hay... Claro, fíjate, no existe el paro. Yo veía, en ese momento me acuerdo que a mí me dicen, no, yo, por ejemplo, en Argentina hace rato que una mujer no deja de trabajar para criar a los niños. Y acá se me dicen, no, yo dejé de trabajar para... Y yo le digo, en Argentina dejé un trabajo y no lo recuperé. Claro, y me llamaba la atención que al final es como tú dices, los males del primer mundo. Al final es una realidad que es una realidad cuando tenés las... Por eso yo no puedo criticar, pues yo porque tuve necesidades, soy a lo mejor como soy, pero yo no le puedo exigir al que no tuvo esa necesidad Que las vea. que me pasa ahora con mis propios hijos, Claro. no sé si me entiendes. Sí. Entonces, al final, por eso tampoco hay que... Y bueno, si el día que sea alcaldesa ya... No, pero hablo mucho de política y hablo mucho con mis hijos y con los... Por ejemplo, hay un graffiti que vi un día en la pared de mi colegio y me marcó también, que dice, solo los peces muertos nadan con la corriente. Entonces yo siempre le digo a mis hijos, si la corriente va para allá, yo no te digo que vayas en contra como tu madre, pues te cansa, pero por lo menos deténete. Yo me acuerdo una vez que veía La Casa de Papel y yo tenía, no sé, en ese momento 14, 15 años. Le dije, mira, Pepe, Leo, nunca quiero que seas el que esté afuera con toda la multitud gritando. Nunca vayas con la multitud. Piensa. Yo creo que hay que generar un poco mentes más pensantes, más... Inconformistas. No, pero pensante, a ver, yo siempre le digo, crear un criterio propio, un pensamiento propio. Es decir, no puede ser que hoy por hoy todavía existan las derechas y las izquierdas. Como yo le digo, tenemos que evolucionar como sociedad. Yo la que voy a trabajar todos los días soy yo. Y a mí, yo hoy, porque leo y porque trabajo cada día, puedo decir qué me gusta de uno y qué no me gusta con el otro. Al contrario, al que voté más le tengo que exigir. Porque es en el que deposité mi voto. Y si es un funcionario, está en función mía. No puede ser que tengamos vergüenza de eso, por miedo a que nos tilden de ser del otro bando. ¿Bando de quién? No sé si me entiendes. Sí, pero además aquí ahora en este país, por lo menos, están continuamente intentando enfrentarnos. Hombres contra mujeres, derecha contra izquierda, Madrid contra Barça. O sea, siempre está buscando no sé quién, los dirigentes, los medios o lo que sea, que estemos confrontados. Confrontados, fíjate, yo que lo veo... Acá mucho, para mí es un problema ahora con esto del feminismo. Yo tengo hijos varones y se está
tomando un derrotero muy complejo porque todo al final, la radicalización se para y llevas al extremo y, por ejemplo, yo, es decir, amo a mi padre, tengo hermanos maravillosos y al final no puede ser que el hombre, por el mero hecho de serlo, sea malo, o sea, violento. Y yo no estoy totalmente de acuerdo en todo ese tema y aparte, como te digo, yo que soy una mujer profesional y yo creo que somos totalmente diferentes el hombre y la mujer, anatómicamente, psicológicamente. Y al final, en vez de querer que uno sea como el otro, tendríamos que sacar lo mejor de los dos y enriquecernos. Yo, por ejemplo, a mí me lo dijeron una vez a nivel profesional. Vos nunca podés crecer profesionalmente ensuciando al otro. Lo mismo pasa ahora. Yo no puedo crecer con los derechos de la mujer ensuciando al hombre. Los derechos del hombre, claro. Porque aparte es como todo. Es decir, al final no se pone todo en el tablero. Lo mismo pasa con la historia, ¿no? Porque yo siempre digo, a mí dame toda la información y yo voy a elegir. Claro, pero aquí es al revés. Pero cada uno escucha lo que le conviene. Claro. Los medios que le conviene o los influencers que le conviene. Y no tenemos nunca, o nadie se interesa en tener toda la información. Y lo que tenemos que decir somos nosotros. Por ejemplo, con las dictaduras. Siempre se hicieron películas por un lado. El día que hagan la película del otro lado, me siento a hablar. Pero que si solo hay películas de este lado, porque parece que el arte, a pesar que viven todos en la Quinta Avenida, están de este lado. A mí, dame las dos películas. Bueno, lo decía... lo decía Fernando con el tema de la ficción y las historias. Decía en las novelas, que en el podcast que tuvimos, él decía, siempre gana el bueno, ¿no? Sí. Siempre en la historia siempre ha ganado uno, el bueno, pero el villano, el malo y no sé qué, nunca se sabe se cuenta del bueno, del dos, pero nunca se sabe la historia, ni gana el malo. Y ahora con lo de la mujer lo mismo, por eso me gusta esta serie Macho Alfa, que le quita un poco de... buenísima. Le quita un poco de hierro al tema y le da un tono un poco... Hay que relajar un poquito del tema ese y al final, como le digo a muchas mujeres, si querés llegar, vas a llegar. Pero tenés que currártelo. No sé si me entendés ahí. Sí. La otra vez decía, había uno que a mí me encantó y decía, le preguntaron a un empresario por qué las mujeres ganan menos que los hombres. Y él le dice, ¿tú crees que ganan menos que los hombres? Sí, es estadísticamente. Digo, lo que no entiendo es por qué las empresas contratan más hombres que mujeres. Porque si ellas ganan menos, o sea, deberíamos de contratar más mujeres y vamos a tener mayor... Sí, pero ¿sabes que no te informan de eso? Por eso yo digo que está sesgada la información. Porque te dicen, en España hay tantos gerentes de empresas, hombres y no mujeres. Pero porque yo por lo menos en mi ambiente, prácticamente el 80% de las mujeres que han trabajado en empresas y se han podido coger la reducción de jornada se la han cogido y nadie les puso un revólver en la cabeza para que se la cojan. Y estamos hablando hasta que el hijo menor tenga 12 años. Estamos hablando de mujeres que 20 años estuvieron, no sé si me entienden. Sí. Entonces, por eso no vas a ascender. Porque si durante 20 años, es decir, a eso voy, que cómo se maneja la información. Y aparte es como todo, es decir, yo parí y yo a nivel de profesión renuncié a cosas. Y obvio que un hombre no ve la maternidad como la vemos las mujeres. Y acá en España el hombre hace un montón de cosas a la par que la mujer, pero yo lo veo de manera natural. Que en latino todavía tenemos bastante que aprender. Pero igual la mujer tiene cosas de culpa que el hombre muchas veces no tiene. Yo muchas veces me voy a un curso a estudiar y me siento mala madre. El hombre no. Si se va a un curso de estudio, ahora está estudiando. No sé si me entiende. Sí, y eso yo no lo voy a cambiar. Por ejemplo, mis hijos, cuando yo estuve haciendo ese curso, estaban con su padre. No tuve que pagar a una chica, yo tuve posibilidad.
pero me sentí culpable. Sí, No sé si me entiendes. Sí, claro, sí te sientes Eso culpable, pero eso yo no lo... Es problema tuyo. Tú, mío, no es problema ni de las políticas. Claro. Y también creo que al final en la política hay mucha espuma y de verdad poca cosa que se hace por la gente. Yo creo que sí hay una realidad de violencia de género, que es como todo, es una situación muy particular, que cuanto más situaciones económicas malas, peor va a ser, pero es que no se toman medidas de verdad para eso. Es decir, porque básicamente yo siempre digo, es decir, y aparte a veces le digo a la gente, soy odontóloga, yo no soy, es decir, si se me ocurren a mí, que soy odontóloga, los políticos que se levantan cada día, no sé si me entienden, por ejemplo, la mitad, o prácticamente lo que yo escucho en la radio, el 70% de estas situaciones ocurren durante el proceso de divorcio, que es una situación muy complicada, muy complicada. De verdad todavía no hay pisos para que se puedan separar esas situaciones, que nadie piense que va a perder, porque uno no se va porque voy a perder el piso, que voy a perder mi derecho. Andate tranquilo ahí, que no vas a perder nada, que se enfrían las aguas, con gente mediadora, psicólogos, abogados. No existe. No existe. No sé si me entienden. Perfectamente. Entonces, por esa situación que no se están trabajando, que no se están dando herramientas, al final parece que todo, es decir, entonces la política hoy es muy compleja, de todos los colores habidos y por haber, y de verdad que eso, yo creo que hay que cuidar al humano, es decir, al hombre, hay que cuidar a la mujer, hay que cuidar a tu ex marido porque es padre de tus hijos, hay que un poquito ser un poco más humanos. Fíjate, yo no me gusta Vox, para nada. Pero en parte él, en ese punto, que ellos, por eso las noticias que dan, es decir, él no quería, y es verdad que yo en eso es el único punto, pues yo que soy inmigrante, imagínate, me quieren echar, no estoy de acuerdo. Pero te quiero decir que ellos hablaban de violencia familiar. Porque yo también conozco muchos hombres que no pueden ver a sus hijos. Claro. No sé si me entendés. Entonces, sí, pero eso no sale en ningún sitio. Claro, ¿entendés? Entonces tendría que ser violencia familiar, no sé si me entiendes. Y un poquito de eso, ser humanos. Yo creo que al final el tema es mucho más sencillo y que los políticos se pongan a hacer de verdad cosas que en vez de fuego artificial y que la fiesta y que el circo, o me dice que no puede ser que todavía le siga funcionando el circo romano, de pan y circo, y le sigue funcionando. Entonces al final le dice, ay, que no puede ser esto de los pisos, ¿cómo lo gestionas? Yo no sé cómo lo gestiono, pero si no tenés plata para los fuegos artificiales en la fiesta. Entonces al final, como te digo, se solucionarían muchas cosas, como te digo, a día de hoy, de los hijos de estos matrimonios y al final creo que se podrían hacer más cosas de las que se hacen. Y a las chicas decirle la verdad, que yo creo que no se las está cuidando tampoco, porque una nena de 16 años que con el tema del aborto no se las está cuidando. Yo siempre le digo a las chicas, con lo de la pastilla del día después, yo creo que hoy hay mucho más esclavitud en las chicas y más peligro y no se las está cuidando. Yo el otro día le agarré a un grupo de chicas y le digo, ¿vos sabés lo que es la pastilla del día después? ¿Sabés qué tiene? Te dijeron, no puede ser que no hablan esto en el colegio. ¿Vos sabés que tiene la cantidad de hormonas en una toma de la dosis de la droga que tienen las pastillas anticonceptivas mensuales en 2 tomas? Eso, ¿sabés lo que te hace en el cuerpo? ¿Cuántas veces la puedes tomar? Y te quedan mirando. No sé si me entiendes. Sí. Entonces, al final, fíjate, se las está diciendo. Eso es lo que yo no entiendo. Por eso yo, cuanto más vivo, menos lo entiendo, porque supuestamente son a las que hay que proteger. Claro. Entonces, al final, un poquito, por eso quiero hacer política. Y además, yo no solo quiero que te quedes en alcaldesa, sino que llegues a presidenta, desde luego. Yo nada, agradecerte, Virginia, el haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Ha sido genial, creo que hemos sacado muchísimos valores de esta charla.
y desearte pues toda la suerte del mundo. En la política también. Y éxitos a ustedes en este emprendimiento tan lindo. Muchísimas gracias, Virginia. Un placer, la Bueno. verdad, conocerte un poquito más y que te conozca la gente. Para nosotros es grandísimo, es un placer y muchísimas gracias por compartir. Bueno, nos vemos, gracias.